Marcos 15, primera parte. Voy a leer del versículo 1 en adelante y lo vamos comentando como siempre. Esta parte es de Jesús ante Pilato. Entonces dice el versículo 1: Muy de mañana los jefes de los sacerdotes con los líderes religiosos, los maestros de la ley y el consejo en pleno llegaron a una decisión. Ataron a Jesús y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Entonces, en la última parte del capítulo 15, ahí está mi mamá comentando, bendición. Entonces, ellos en la parte anterior, en el capítulo que terminamos, el 14, habían llevado a Jesús ante el consejo, ante los líderes religiosos, para acusarlo a muerte, pero ellos no lo podían condenar a muerte a Jesús porque no tenían esa autoridad. Esa sentencia de muerte tenía que venir de la autoridad romana, porque era quien controlaba la parte política en ese momento. Aunque eran líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes, el consejo, todos los altos rangos religiosos, porque la parte religiosa en esa época era muy importante, pero no podían pasar por encima de la autoridad romana. Por eso es que lo llevan a Pilato. Versículo 2. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. Y quiero hacer una pausa aquí porque los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas a Jesús, pero él no respondía nada. Fíjense que Pilato le responde: ¿no vas a contestar?, preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aun con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Una sola pregunta responde Jesús y es la de Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde: tú mismo lo dices. Esto me llama la atención porque en el capítulo 14 vimos que Jesús no responde preguntas cuando le hacían falsas acusaciones, cuando mentían en su contra. Él solo, eso lo hablamos en la última parte, él solo respondía a aquellas preguntas que representaban una verdad para su identidad como hijo de Dios. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y él responde: tú mismo lo dices. Y los líderes religiosos lo seguían acusando, pero Jesús no respondía nada. Ante tantas acusaciones, nada respondía Jesús. Y eso lo hablamos también en el 14, no responder preguntas tontas, no desgastarnos dando explicaciones a todo el mundo porque eso no es necesario, ¿ok? Debemos enfocarnos en el propósito que Dios determinó para nosotros y avanzar. Entonces, vamos a seguir leyendo. ¿Por qué? No. Antes de seguir leyendo, vamos a profundizar en la respuesta de Jesús. Tú mismo lo dices. Pilato le hace una pregunta a Jesús y él le dice, él no le responde ni sí ni no. Era una respuesta como ambigua, ¿ok? Como que sí, pero no de la forma que tú crees. Soy el rey de los judíos, pero no un rey político, no un rey de autoridad, sino un rey espiritual, ¿ok? Entonces, Jesús no niega la verdad, pero lo afirma en otros términos. O sea, él lo afirma como de manera ambigua, no le dice ni sí ni no, ¿ok? Responde, ¿por qué? Porque Pilato dice como que, ok, si tú eres el rey, era una pregunta como también para Pilato poder acusarlo, porque él no se podía autoproclamar rey, porque eso era como un acto de rebelión hacia el Imperio Romano. Y allí también podía tener como ese punto en contra, no a favor, para que Pilato lo condenara a muerte. Sin embargo, vamos a seguir leyendo y vamos a ver que Pilato no encuentra culpa en Jesús. Él no lo quería condenar, él por el contrario lo quería liberar. Entonces, ahora bien, durante la fiesta, versículo 6, él acostumbraba a soltar un preso, la fiesta de la Pascua. En el anterior vimos que todo esto sucede en la festividad de la Pascua judía, cuando ellos celebraban la libertad que Dios le dio de la cautividad de Egipto. Esa Pascua era esa liberación que Dios le dio al pueblo de Israel
de la esclavitud de los egipcios. Entonces ellos estaban en esa festividad que era muy importante, era una vez al año. Y miren lo que hacía el Imperio Romano, aunque no tenía nada que ver con la parte religiosa de los judíos. Hola Williamson, bendiciones, Dios te bendiga mi corazón. Entonces, ¿qué pasa? Era como la política y la religión lo que controlaban el pueblo de Israel, a los judíos. Política y religión, de eso se basaba. O sea, no era la producción, no era la industria, no era la agricultura. Bueno, cada quien cultivaba y ejercía sus actividades como para producir, para el mercado, pero no es como ahorita, que hay sectores que potencializadísimos. La industria china es potencia mundial en cuanto a la importación. En ese momento como que la potencia del pueblo de Israel era la política, el Imperio Romano y la parte religiosa. Entonces, vemos que en este caso los judíos, el Imperio Romano respetaba mucho a los judíos en cuanto a su parte religiosa, ¿ok? Sin embargo, el pueblo en la parte religiosa nunca estaba conforme con esa opresión política, porque ellos no eran completamente libres. Ellos tenían que pagar impuestos excesivamente altos, ellos tenían que cumplir las leyes romanas, aunque eran judíos, no tenían autonomía, ellos estaban bajo la opresión romana. Sin embargo, en la festividad de la Pascua, el Imperio Romano como que hacía algo para satisfacer al pueblo, aunque sabía que el pueblo no estaba contento con ellos, ellos hacían algo para que el pueblo les aplaudiera, como un regalo para el pueblo en esa fiesta tan importante que era la Pascua. Entonces, Pilato en esa festividad de la Pascua, les liberaba un preso, ¿ok? En este caso, dice el 6, seguimos leyendo. Durante la fiesta, él acostumbraba a soltar un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes, condenado por haber cometido homicidio en una rebelión. Subió la multitud y pidió a Pilato que le concedieran lo que acostumbraba. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?, respondió Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Miren ustedes, Pilato se daba cuenta de que los religiosos estaban picados en contra de Jesús. No había como pecado en él, no había como... La verdad, en Jesús él no veía ilícito, él no veía por qué condenarlo a muerte, o sea, él veía que era todo como envidia. Le tenían malas a Jesús. Entonces, pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. Fíjense ustedes, los líderes religiosos eran astutos. Yo digo que, Satanás, eran líderes religiosos de Dios, pero yo digo que a ellos los controlaba Satanás porque incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. Entonces, ¿y qué voy a hacer con el que ustedes llaman rey de los judíos?, preguntó Pilato. Crucifícalo, gritaron. Pilato les preguntó, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo, porque quería satisfacer, como querías el 15, como quería satisfacer a la multitud, Pilato soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Pilato cumplió con el pueblo, cumplió con la tradición. Justamente estaba todo este caos de Jesús arrestado, Jesús condenado injustamente, y Pilato, ante tanta presión por el pueblo, porque como su trabajo era gobernar y satisfacer al pueblo únicamente en esta festividad, porque el resto del año era sumamente cruel el Imperio Romano, él lo hace. Él como que, bueno, está bien, los voy a satisfacer. No veo pecado en este hombre, no veo culpa, no veo ilícito. Esta gente lo quiere matar porque son unos envidiosos, porque se está proclamando rey. No representaba un peligro para el Imperio Romano, pero sí para los judíos. ¿Ok? Recordemos que el ministerio de Jesús fue muy impactante. Hizo milagros, resucitó muertos, curó leprosos. Entonces ellos
después de Jesús decir que era el Hijo de Dios, lo acusaban de blasfemia. Por eso dicen que por la verdad murió Cristo, porque él dijo la verdad. Sí, yo soy el Hijo de Dios. Y por eso lo acusaron a muerte. Ya fue como que la gota que derramó el vaso, porque ellos ya estaban hasta aquí de Jesús, porque su ministerio fue muy, muy potente, muy, muy poderoso. Entonces, aquí en esta parte de que lo acusan, de que Pilato suelta a Barrabás, de que el pueblo pide a Barrabás, de que hay cositas que tenemos que sacar, hay cositas que tenemos que comentar. Y yo las anoté porque después yo me pongo a hablar y se me pueden pasar por alto. Y esto de verdad es importante que lo aprendamos, que lo interioricemos y que oremos, porque uno dice qué cruel los líderes religiosos, qué cruel esta multitud, pero nosotros muchas veces somos esa multitud que crucifica a Jesús, que prefiere que Jesús muera en lugar de que Jesús viva en nosotros. Y ya vamos a ver por qué, ¿ok? El significado de que el pueblo pidiera a Barrabás en lugar de a Jesús. Hay un significado muy profundo allí, ¿ok? ¿Por qué? Porque Barrabás era un asesino, era sanguinario, era rebelde, era todo lo malo. Y el pueblo pidió que lo liberaran a él. ¿Qué representa eso para nosotros? Que el pueblo liberó el pecado para que muriera un inocente, ¿ok? Era un asesino y el pueblo, en vez de elegir el amor y la gracia de Dios, eligió la liberación del pecado, ¿ok? Eso representa esa elección del pueblo hacia Barrabás. Y aquí es importante detenernos y pensar de que no fueron solamente ellos que lo hicieron en ese momento, qué malos, qué cruel, qué horrible. Nosotros muchas veces somos ese pueblo. Nosotros necesitamos parar, escúchenme bien, parar de elegir el pecado y elegir a Jesús, porque Jesús representa el amor y la gracia de Dios. Ay, pero yo ya elegí a Jesús, yo ya me convertí, yo ya tengo a Jesús en mi vida como Señor y Salvador, pero seguimos eligiendo el pecado. No permitimos que Jesús viva plenamente en nosotros porque elegimos constantemente el libertinaje, mis placeres, mis confortos, los deseos de la carne. Ahí nos convertimos en esa multitud que pidió que liberaran a Barrabás y pidió que crucificaran a Jesús, que Jesús muriera. ¿Ok? Versículo 13 lo leímos, crucifícalo, gritaron, crucifícalo. ¿Por qué no dejaron vivir a Jesús? Eso a mí me causó como inquietud, porque, pedían a Barrabás, pero ¿por qué no dejaron que Jesús viviera? Porque no dejaron que por lo menos viviera encarcelado, porque era como un cambio, un trueque, ok, al liberarnos a Barrabás, encarcélalo. Era como lo justo en ese momento. Pero el pueblo ya estaba incitado, ya estaba como lleno de odio hacia Jesús, ya estaba corrompido. Y no dejaron vivir a Jesús por 3 razones. Yo las anoté. 3 razones. La primera es que Jesús no vino a vivir, sino a morir por nosotros. Eso es lo más importante. Aunque parece cruel, estaba esta muerte, esta elección dentro de la voluntad de Dios. Pero hay 2 motivos, 2 razones más. Y la segunda es porque en la muerte de Jesús se reveló lo peor del corazón humano. Esa es la segunda razón. La tercera es lo opuesto, porque en su muerte se reveló lo más grande del amor de Dios. Se reveló lo peor de la humanidad. Ya la humanidad estaba corrompida, imagínense, por el pecado. Y en esa elección, en esa elección de que muriera alguien inocente, alguien puro, se reveló lo peor del corazón humano. Ese rechazo hacia Jesús, ese rechazo hacia el Mesías, hacia el Hijo de Dios,
toda esa violencia, todo ese odio hacia él, toda la maldad que le hicieron, reveló lo peor del corazón humano, lo peor de lo peor. Pero a su vez, en su muerte se revela lo más grande del amor de Dios. Lo más grande del amor de Dios es el perdón y la gracia inmerecida. El perdón y la gracia inmerecida. Y esa multitud que no dejó que Jesús viviera, como les dije, se repite la escena. Cada vez que preferimos el orgullo, cada vez que preferimos la arrogancia, la injusticia, el odio, los placeres, antes que a Jesús, antes que a la verdad y el amor, estamos representando esa multitud que no dejó que Jesús viviera, que clamó por su muerte, por su crucifixión. Cuando elegimos lo fácil, cuando elegimos lo malo, cuando elegimos eso chévere, eso que me gusta, lo inmediato, en vez de a Jesús, en vez de la verdad y el amor. Eso también somos nosotros. Y yo dije, wow, Señor, el Señor me dio palo y yo se los comparto tal como Dios me lo habló a mí, porque muchas veces cuando leemos esto lo vemos lejano, lo vemos como que eso pasó allá, en ese momento, y decimos qué cruel esa multitud, qué malos, por lo que le hicieron pasar a Jesús, pobrecito. Pero cuando Dios te confronta y te dice, tú a veces eres esa multitud, uno se queda así como que, yo, no, jamás, imposible. Pero sí, es verdad. Por eso es bueno estudiar la palabra de Dios, porque nos confronta, porque nos corrige, nos ayuda a acercarnos cada vez más a la voluntad de Dios, a ser esa persona restaurada, a ser esa persona que Dios va regenerando, que va santificando a medida que caminamos con Él. No nos vamos a tornar perfectos de un día para otro, de la noche a la mañana, pero Él nos está constantemente santificando, restaurando, regenerando, porque es su promesa, es su palabra en nosotros. La Biblia dice que Él nos va perfeccionando, nos va santificando, y que la buena obra que Él inició en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de nuestro encuentro. Él trabajará continuamente en nosotros. Por eso es que nosotros no podemos alejarnos de la fuente que es Jesucristo, la fuente de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe. Jesucristo es la palabra de Dios, es la presencia de Dios, y eso es lo que nosotros debemos buscar y anhelar constantemente para no convertirnos en ese pueblo corrupto, en ese pueblo corrompido, en ese pueblo malo. No queremos eso, no queremos ser ese tipo de personas. Queremos ser personas que agradan a Dios, queremos ser personas que obedecen su palabra, su voluntad. Y eso es hermoso, eso nos trae paz, eso nos llena de alegría, más allá de los placeres, de gozarnos en la carne. No, 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 no. Esta mañana hablaba con un amigo y le decía que para mí la verdadera alegría y la verdadera paz es saber que estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque muchas veces elegimos lo que creemos que nos hace feliz. Pero ¿es esa la voluntad de Dios? ¿Es esa la voluntad del Padre? ¿Es eso lo que realmente Dios planeó para nosotros? Eso a la larga nos genera remordimiento, cargo de conciencia, culpa, nos aleja de la presencia de Dios, y pare usted de contar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que elegimos, porque muchas veces elegimos lo que creemos que nos hace bien, porque nos hace feliz, porque es placentero, porque es bueno, según mi entendimiento, pero no es bueno para mi vida espiritual. Entonces ahí tenemos que tener ojo pelado para que hagamos la voluntad de Dios y no la nuestra, porque la nuestra siempre acaba en desastre. En cambio, la voluntad de Dios en nosotros es buena, perfecta y es agradable. Amén. Vamos a seguir leyendo el 16 y ya esta parte sería la última de este capítulo 15. No es la última parte del capítulo, pero es la última que vamos a estudiar hoy. Y es cuando los soldados se burlan de Jesús. Después que lo llevan a Pilatos, los soldados se lo agarran para ellos. O sea, se lo tomaron personal los soldaditos. Esto, yo aquí, como que con ganas de, tú sabes, porque de verdad se portaron muy mal con Jesús.
O sea, se burlaron literal de todo lo que estaba pasando y como que le añadieron un poquito más de la cuenta. Ya van a ver por qué. Vamos a leer del 16 en adelante. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa de soldados, y le pusieron un manto color púrpura. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Viva el rey de los judíos, lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una vara y lo escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto de color púrpura, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. O sea, literal, hicieron un teatro con Jesús en el pretorio, en el interior del palacio, ¿ok? Ellos como que no tenían oficio. Chao, amor. Chao. Que chao. Estoy saludando en italiano. Hola. Entonces, ellos, como les digo, en el interior del palacio como que no tenían nada que hacer y ellos agarraron a Jesús para hacer un teatro, pero un teatro espantoso. Ya vieron todo lo que le hicieron, ya lo leímos y también hay significado en esta burla, porque no era cualquier tipo de burla, ¿ok? Ellos, primero que lo llevan al pretorio, el pretorio del palacio al interior ya era algo como más cerrado, ya no estaba como esa multitud que aclamaba a Barrabás, todo eso. Se lo llevan al interno del palacio y reúnen a toda la tropa. Por eso les digo, esos soldados no tenían oficio, no tenían diversión, se querían divertir con Jesús. Ok, lo llevan ahí. ¿Por qué lo llevan al pretorio? ¿Por qué lo llevan al interior del palacio? Porque allí se hacían los juicios importantes, ¿ok? A Jesús lo tratan como un rebelde político, literal, como lo peor de lo peor, aunque ya habían visto de que no había culpa en él, de que no representaba un peligro político para el Imperio Romano. Ya lo acusaban más por la parte religiosa, por proclamarse rey de los judíos. Ellos lo trataron como un rebelde político llevándolo a ese lugar. ¿Por qué? Porque solo allí se podía otorgar la sentencia de crucifixión. Y ellos hacen su teatrico, buscaron vestuario y todo para el teatro. O sea, ellos hicieron una obra de teatro con Jesús, buscaron el vestuario real, el púrpura, el manto púrpura que representaba en los tiempos del Imperio Romano. El púrpura era un color reservado a la realeza o a la alta autoridad. Entonces dijeron, bueno, a este lo acusaron por rey de los judíos, por falso rey, lo burlaron como un rey, lo vistieron como un rey, pero para burlarse de él. Era como, no lo estaban honorando como rey, se estaban burlando, ¿ok? Era una forma sarcástica de ridiculizar a Jesús. Entonces, le ponen el manto, lo visten de rey y la corona de espina. Le ponen la corona, que también se le ponía a los reyes, pero en este caso no era una corona de oro, era una corona de espina. Y yo dije, ¿por qué de espina? ¿Por qué no de otra cosa? ¿Por qué no una corona de palmas, de olivo, de otro material? No, de espina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de espina? Y las espinas en la Biblia representan el pecado y la maldición. Pecado y maldición. Y eso fue lo que Jesús vino a cargar, con el pecado y la maldición de la humanidad. Entonces, lo visten de rey, le ponen la corona del sufrimiento y hacen su teatro con él. ¿Ok? Tiene significado aún profético porque ya se había anunciado de que el Mesías vendría a cargar con el pecado y la maldición de la humanidad. Y ellos hacen su escena, su número, su actuación, no sé cómo se dice en esas partes de cine y escenaje y todo eso. Ellos hacen su show, se burlan de Jesús
le quitan las vestiduras reales, le vuelven a poner su ropa y lo llevan a la crucifixión. Ellos no pudieron llevarlo directamente, sino que ellos primero se tenían que burlar de él. Pero tiene también significado. Todo en la Biblia tiene un significado y vemos todo lo que Jesús aguantó, todo lo que Jesús toleró por amor a su llamado, por amor a la voluntad del Padre. Él aguantó golpes, burlas, todo lo que un criminal de alto impacto eh, debería soportar. Y él no había cometido nada, él era inocente. Entonces, yo digo, wow, Jesús a mí me da la mayor lección de, de sumisión, de obediencia, de rendición a la voluntad de Dios, porque Él aguantó todo eso simplemente por obedecer la voluntad de Dios. Él no quería pasar por todo eso. Vemos capítulos anteriores en el Getsemaní que Él le dijo a Dios en su oración: Padre, pasa de mí este momento difícil, pasa de mí este cáliz, pasa de mí esta copa. Si lo puedes evitar, te lo pido, por favor. Pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y esa oración fue: acepto tu voluntad. Estoy preparado para lo que venga, sea lo que sea. Él se preparó en ese momento y por eso aguantó. Jesús estaba en el espíritu. Jesús fortaleció ese espíritu como ustedes no tienen una idea para poder aguantar todo eso. Y por eso muchas veces nosotros, a la primera que nos lanzan una piedrita, a la primera que alguien habla de nosotros, nos echan un empujón, nos meten el pie para que nos caigamos, nosotros explotamos y nos hacemos las víctimas. Nada que ver con el carácter de Jesús. Por eso nosotros tenemos que aprender del carácter de Jesús y aprender a fortalecer el espíritu, porque es esa fortaleza en el espíritu lo que nos prepara para los ataques, para los momentos difíciles, para los momentos en que nos lanzan piedras, para los momentos en que se burlan de nosotros, para el momento en que nos hacen persecución y todas esas cosas que vamos a enfrentar por el hecho de ser cristianos. Porque si somos de Cristo y le pertenecemos, vamos a pasar por momentos así, vergonzosos, momentos duros, difíciles, momentos de dolor, pero es esa fortaleza en el espíritu lo que hace que estemos firmes en la fe, de que no nos tambaleemos, porque es muy fácil tambalearse en esos momentos. Cuando todo está bien, nosotros, ay, gloria a Dios, aleluya, viva el Rey, estamos de maravilla. Levantamos los brazos, aplaudimos, cantamos, danzamos, hablamos en lengua, pero cuando la cosa se nos pone color de hormiga, arrugamos, tambaleamos, flaqueamos, y me incluyo porque eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Pero a Jesús no le pasó. ¿Por qué? Porque él estaba fortalecido en el espíritu y con plena convicción de cumplir la voluntad del Padre, de ese propósito por el cual él vino a la tierra. Él no vino a vivir por nosotros, él vino a morir por nosotros. Y esa es nuestra gran enseñanza en todo esto. Yo creo que estamos como en la semana de la Pascua, nosotros también, y justo estamos viendo esto de la crucifixión de Jesús, su sacrificio. Dios no hace las cosas en vano. Dios todo lo hace con un propósito. Yo creo que por eso es en esta semana en el que el mundo y el cristianismo recuerda esa muerte de Jesús y lo celebra su resurrección. No es en vano que estamos estudiando y leyendo todo esto. Entonces, ¿cuál es nuestra mayor enseñanza en todo esto? Fortaleza espiritual para poder resistir y aguantar hasta el final. Yo espero en Dios que no sea nuestro caso, pero los discípulos aguantaron persecución, incluso murieron por el evangelio, por esa fortaleza espiritual que ellos tenían, ¿ok? Y nosotros no debemos esperar menos. Yo espero en Dios que no sea nuestro caso, porque de verdad que es duro pasar por eso. Pero Dios conoce hasta dónde nosotros aguantamos. Él sabe hasta dónde nosotros resistimos. Y Él no nos va a dar cargas que no podamos soportar. Eso está escrito, ¿ok? Entonces, yo le pido a Dios que sea cual sea el momento en que nos encontremos, la temporada, la escena en que nos encontremos, nos dé fortaleza espiritual
pero eso no viene por arte de magia, eso no nos va a llover del cielo, eso tenemos que buscarlo nosotros. ¿A través de qué? Oración. Jesús se apartó al monte, Jesús oraba, Jesús ayunaba. Es importante el ayuno, doblegar la carne para que el espíritu aumente, para que el espíritu se potencie, se regenere, se llene de fuerza, de vigor. Para eso es el ayuno, para fortalecernos espiritualmente, para poder soportar los días malos, los días difíciles, los días durísimos. Entonces necesitamos fortalecer el espíritu. Con eso cierro, con eso termino este estudio, este en vivo. Es que fortalezcamos el espíritu, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar el día de mañana, con qué situación difícil, vergonzosa, persecución, incluso muerte que podemos afrontar por causa de Jesús. ¿Vamos a estar preparados o vamos a estar débiles? ¿Vamos a estar firmes o vamos a estar tambaleantes? Es nuestra elección y es nuestra responsabilidad cómo nos preparamos y cómo vamos a responder ante lo que se venga. Jesús aguantó hasta el final y nosotros tenemos que perseverar hasta el final, porque dice la Escritura, el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces debemos perseverar. Quienes lo amamos, quienes deseamos esa eternidad con Él, debemos perseverar en lo espiritual. Dejar a un ladito los deseos de la carne, mis placeres, mis confortos y fortalecer el espíritu. Es difícil, no queremos fortalecer el espíritu. La carne quiere comer, no quiere ayunar. Yo quiero satisfacer mis placeres, yo no me quiero sacrificar por buscar más la presencia de Dios. No, eso es aburrido. Pero créanme que cuando elegimos, las bendiciones son innumerables. Cuando elegimos la buena parte, que es la presencia de Dios, el cielo se abre y las bendiciones se derraman, bendiciones espirituales, ¿ok? No me estoy refiriendo a bendiciones materiales, financieras. Eso sí es la voluntad de Dios, lo añadirá, pero lo más importante es esas bendiciones espirituales, que el reino de Dios venga a la tierra y se manifieste. Ese es mi deseo, esa es mi oración, así como Jesús lo manifestó cuando estuvo en esta tierra, ¿ok? Terminamos nuestro estudio, nuestro devocional. Nos vemos el próximo martes para terminar este estudio de este capítulo 15 y deseo de corazón que tengan una semana llena de bendiciones y de inyección espiritual. Los bendigo y nos vemos el próximo martes. Chao, chao.